Buenas noches. Entonces, a ver, vamos a avisar también que ya estamos, ¿ya? Ya va. Comenzamos. Ok. Ok. Entonces, hoy día vamos a ver otra forma de crear strings primitivos. Buenas noches. Por mapping desde otro tipo de string, ¿ya? Entonces, tú tienes un tipo de string, pero quieres pasarte a string primitivo. Entonces, hay otra forma de hacerlo usando estos métodos, ¿ya? Entonces, es algo así como que si yo tengo un string de algo y quiero pasarme a double string, puedo usar tu double function o tu in function o tu long function, ¿no? Pero yo estoy desde el origen, que es un string cualquiera, y me quiero pasar a un string primitivo, ¿no? Entonces, es algo así, ¿no? Yo estoy aquí y me quiero pasar a estos string primitivos y tengo que usar estos métodos. Igual, ¿no? Estoy en un double string, me quiero pasar a in de string, double to in, al double to long, ¿ya? Etcétera, ¿no? Igual con industry, me quiero pasar a double, into long, ¿no? Y los otros son unary, cuando es el mismo tipo, ¿no? Por ejemplo, long de string quiere pasar a long de string, es long unary, ¿no? Algo así. Entonces es otra forma de crear string primitivos. ¿La pantalla se ve pequeña? A ver, déjeme ver. A ver. Estoy en todo el desktop. Todo el desktop. A ver, ¿me confirman? ¿Se ve bien? Ah, ya. Ya. Ok, entonces, tiene que haber, obviamente, compatibilidad de tipos para que eso funcione, ¿ya? Si no, la cosa no va a funcionar. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos en el IDE para que quede claro, ¿ya? Ok. Listo, chicos. Entonces, déjenme levantar el IDE y ubicarnos en esa parte. ¿Ya? Era strings. Ok. Vamos a crear justamente un tópico mapping. Ah, ya estaba el mapping string. Excelente. Entonces, vamos a agrandar un poco la letra más para que nos ayude en la clase de hoy. Ya. Entonces, a ver, en el PPT habíamos avanzado algo. A ver, déjenme ver. No, porque aquí nos habíamos quedado. Claro, el anterior fue iterar, rango, ok. Este mapping método entre tipos de string. Claro, y habíamos hecho, a ver, vamos a salir otra vez. Esto es de aquí. Claro, de aquí de string, ¿ven? A map to in, lo pasas a in de string. O tienes un integer list y quieres pasar una lista de enteros, perdón, una lista de enteros y quieres pasar a in the string. Igual, ¿no? Tienes un in the string y quieres pasar a double string. Ya. Entonces, un ratito acá. Hay también flag map to in, ¿no? Flag map to in, flag map to double. Ya. ¿Por qué? Porque lo que tiene esto de acá es una lista dentro, o sea, no son simplemente números, sino son listas de números, ¿no? Entonces saca el contenido, como que extrae lo que está dentro y te quedas con 1, 2, 3, pero ahora lo pasa a double, ¿ya? Entonces, continuando con los ejemplos, claro, este es el que no, igual, ¿no? Miren, como acá si tienes string nada más, usas el map, pero cuando tienes una lista de enteros, o sea, ya hay una colección en la que dentro están los números, ¿no? Acá es diferente, ¿no? Porque acá es un string de strings. O sea, es como que string 1, string 2, string 3,
no tengo que usar flagma porque ya están los elementos dentro del string. Así que simplemente lo convierto a longitudes, ¿no? Digamos, este fuera 8 y pasa a 4, ¿no? De frente, in the string. Pero en cambio acá es diferente porque acá hay una lista de enteros. Es una lista que dentro tiene el 1, el 2 y el 3. Entonces por eso que él aplica un flag map to in. Saca los elementos y con eso crea un in the string con solamente los números, ¿no? Igual pasa con el double. Entonces ahí en esos casos sí tienes que aplicar flag map to in, flag map to double. También hay long, ¿eh? O sea, por ejemplo acá, volviendo al ejemplo, a ver, integer list lo puedo volver a usar porque genera otro string nada más, ¿ya? Pero esto lo voy a recibir en un long de string, ¿no? Longs, perdón, longs, ya. No va a funcionar así, tengo que aplicarle, ya. ¿Cómo hago para extraer los elementos de la lista? Un flag map to long, ¿eh? Pero aquí le tengo que enseñar, con cada un elemento de uno de esos, por favor, mételo en un long de string of, ¿no? Y de esa manera él sabe, ok, y te lo devuelvo como un long de string, ¿no? Entonces, de un string, como vieron acá, que es de string de integers, finalmente, gracias a este de acá, se ha convertido en un long de string, ¿no? Ok. Después tenemos otra tabla, es la siguiente, ¿ya? Ahí nos habíamos quedado, ahora tenemos esta tabla. Estos son justamente son los parámetros de función cuando mapeas entre tipos de string. ¿Ya? Vamos a ver otros ejemplos, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, ahora, parámetros de una función, dice, ¿no? O sea, entre tipo de string. O sea, yo tengo acá un int de string. Entró un int de string. ¿Ya? Pero yo lo quiero convertir a un string de integer. ¿Ya? Entonces estoy aquí en este escenario. ¿Ya? Y lo quiero convertir a string de integer. Entonces aquí es al revés, ¿no? Yo tengo el string primitivo, y quiero pasar más bien a un string, ¿ya? Genérico. Claro, obviamente acá tengo entero, sería un string de integer, pero ¿cómo lo regreso? Ya tienes el string y es map to obj, 1, 1, ¿no? Entonces se convierte en un string de integer, ¿ya? O también tiene una versión más resumida que es boxed, ¿ya? Ahí ya no, acá en estos casos no se requiere un mapping. No se requiere mapping. Porque hace un autoboxing, ¿ya? De cada primitivo al correspondiente wrapper, ¿no? Y este box existe en los tres tipos de string primitivos. Tanto en el int string, el long string y el double string. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tenemos ahorita, ¿no? En esta versión. Ok. ¿Cuál es el siguiente tema? Ahora sí, cerrando esos temas de string primitivos, llegamos a este de usando optional con string primitivos. Ya, vamos al IDE para que nos dé una, por ejemplo acá. Yo tengo un int de string, ¿ya? Vamos a crear un int de string de esta manera. Un int de string que va a tener un rango del 1 al 10, cerrado. O
sea, hasta el 10 lo considera. Y yo quiero el promedio de ellos. El promedio me va a devolver un optional. Ahí está. ¿Ya? Optional. Entonces, es un optional double, ¿no? Un optional double. Entonces, de ahí viene el tema de usando optional con string primitivos. No te ha devuelto un optional, ¿no? Te ha devuelto un optional double. ¿Ya? ¿Ok? Ya, pero por qué no fue, José, mejor? ¿Por qué crear eso si podría haber definido esto de acá? ¿Por qué no usó este tipo? Si ya, ¿y por qué tuvo que crear otro? Lo que pasa que este de aquí es para wrappers, ¿no? En cambio, este de aquí es para primitivos, ¿ya? Ahí está la diferencia, ¿ok? Por eso lo crearon. Después ya tú, si quieres, aplicas la lógica que ya conocemos. Si está presente, entonces imprímelo, ¿no? Perdón, ya, imprímelo. Entonces, si ustedes ven, el promedio de esos dos va a ser 5.5, ¿no? Ahí está. Y si quieres, también puedes extraer del optional, dame lo como double, o también lo que hemos aprendido, ¿no? Puedes decirle or else, dame el valor, pero en caso de que no hubiese el valor, devuélveme, ¿se acuerdan? El double none. Ahí está, double none. Entonces, en caso que no hubiera, ¿no? Pero en este caso sí, sí hay. Entonces, en los dos casos te va a valer el 5.5. Bueno, en los tres, ¿no? Porque el primero es imprimirlo si está presente, pero en este caso, de frente vas a extraer, ¿no? ¿Ya? En caso que no hubiera, sí este daría problemas, ¿no? Porque no habría double adentro. Este sí no, porque tiene la opción del NaN, ¿no? ¿Ok? Entonces, get as double, el optional tiene más alternativas, ¿ya? Tienes el get as in, get as long. En caso de or else get, también tienes la opción para un double supplier, un in supplier, long supplier. Si quieres retornar el máximo, el mínimo, optional double, optional in, optional long. La suma, double, in y long. Y tipo de promedio, como acabas de ver, optional double, optional double, optional double. ¿Ya? Siempre el promedio te va a dar la optional double. ¿Ya? Así funciona. ¿Ok? Entonces, otro ejemplito más. Tenemos un long de string. Longs. Long de string de 5 y 10. Long de string. Mejor lo ponemos así porque creo que ya está creado arriba una variable así. Entonces, tú le puedes decir, dame la suma. Como puedes ver, te devuelve un long. ¿Ya? Te devuelve un long. Pues ya está adaptado para devolverte un long. Ahí está. ¿Eh? Primitivo, ¿eh? No wrapper. Y ahí está la suma. ¿No? Que en este caso sería el 15. Uy, ¿qué pasó? Long de string. Ah, perdón, ¿qué estoy haciendo? Este de aquí tiene que ser. Ya. Ya, ahora sí. Y lo mismo puedes hacer con el double, ¿no? Double string, genérame, ¿no? Genérame el, el pi, ya. Genérame el pi, ¿no? Y, pero este es infinito, ¿no? Por más que tú
lo recibas en un double string y le pongas acá doubles, este es infinito, ¿correcto? Así que si tú le dices a doubles, dame el mínimo, es por gusto, porque eso no va a acabar nunca, ¿no? O sea, así lo asignas en una variable, esto no va a acabar nunca, miren. Ahí se va a quedar colgado, ¿eh? Ya se quedó colgado, ya. Tengo que matarlo ahí a la mala. Ya, ahí está, ¿eh? Este de aquí tengan cuidado porque este de aquí se va a correr de forma infinita, ¿no? Runs de forma infinita. ¿Ya? Entonces tengan cuidado porque podría aparecer preguntas donde ponen un string primitivo, pero también corre de forma infinita y nunca acaba, ¿ya? Siempre que vean generate, iterate, esas son las dos que tienen que tener mucho cuidado. Ya. Esto lo comento porque ya saben ustedes que da problemas. El NaN es un valor como si dijeras, pues, ¿no? Indefinido, ¿no? Como que dividieras un número entre cero, ¿no? No es un valor, es indefinido, ¿ya? Para indicar que si dividieras por cero, es indefinido. Es NaN. Sí. Entonces, eso que estamos viendo está acá, ¿ya? Cuidado, cuidado, cuidado. Ahora sí, entramos en una que me ha resultado muy simpático, que es las estadísticas. Resumen, ¿ya? Un resumen de estadística. Te vamos a ver a qué se refiere eso. Vamos a poner acá un ejemplo. Statistics, ¿ya? Y hemos aprendido que podemos obtener el máximo, ¿no? Caso con máximo, el mínimo, ¿ya? El count, el promedio, ¿ok? Entonces, el problema de tenerlo, por ejemplo, así, ¿no? Imagínate que tú recibes un indstring, ¿no? Ya. Y quieres el máximo, ¿ok? Entonces, recibes el máximo. Vamos a ponerle aquí opcional para que vean qué y or else throw, ¿no? Y ahí si quieres mandas un runtime el sexo. Ya. Si hay valor, devuelve el máximo, si no, te dice excepción, ¿ya? Pero ¿cuál es el tema aquí? Solamente el optional tiene un solo valor, ¿ya? Y si quisiéramos retornar el, el mínimo, ¿ah? Si quisiéramos retornar el promedio, ¿ya? Entonces, ni siquiera podemos volver a llamar porque el string se recorre una sola vez, ¿se acuerdan? O sea, si más abajo quisiera llamar el string se recorre una sola vez, ¿ya? Entonces, no se pueden ejecutar dos operaciones seguidas, ¿no? Si quisiera obtener el mínimo y el máximo, no podría. Pero afortunadamente, ya pensó en eso, se dio cuenta que era una limitación que tenía y creó las estadísticas, ¿ya? Que es algo así, ¿no? Agarramos el mismo método y hacemos un cambio, miren. Vamos a ponerle rango, ¿ya? Si bien recibes el mismo string, pero tú le dices a él, no, ahora quiero un summary estadístico. Entonces aquí ya no es un optional int, sino un int summary estadístico. Ya, le vamos a poner stats. Y entonces ya tu código cambia, ¿no? Porque tú le preguntas acá si estadísticas es igual a 0. O sea, si no hay nada de valores porque no hay estadísticas,
avisas, ¿no? Pero si hay, entonces ya puedes llamar, dame el máximo y dame también el mínimo, ¿no? O dame la diferencia entre ambos, ¿no? Como para demostrar que se puede llamar sin problemas a las dos, ¿no? Pero ¿qué incluye estadísticas? ¿Qué incluye esto de aquí? ¿Ya? Incluye la suma, el contar, el mínimo y el máximo. Y también el promedio, ¿ya? También incluye el promedio. Entonces, ahí está el promedio. También incluye. Entonces, puedes tú, usando esta forma, perdón, me fui creo de acá, ¿no? Ah, ¿dónde está el estadístico? Acá. Puedes con él acceder al máximo, al mínimo, al count, al promedio, ¿no? Y eso está aquí en la presentación, ¿no? Miren. Count, promedio, suma, mínimo y máximo. Puedes trabajar con él. ¿Ya? Entonces, entonces, miren, por ejemplo, este ejemplo. Acá le están añadiendo dos valores, lo conviertes a string de datos, string de strings, y a pesar que tú le añades por fuera, porque tú dices, bueno, ya creé el string, este es un gran ejemplo porque no habíamos visto esto, ¿no? Miren, tú aquí creas el string con estos dos elementos, y tú le agregas al origen uno nuevo. La pregunta es, ¿cuántos hay? ¿Ya? La respuesta es 3, ¿ya? Si bien el string se creó con los dos primeros elementos, ¿ya? El string ha sido creado a partir de la lista, ¿ok? Y recuerda que los strings se evalúan de forma perezosa, o sea, de forma lazy. O sea, aquí no se evalúa el string todavía, sino cuando llames a una operación terminal. Y en ese momento él se da cuenta que la lista de la cual fue creado el string ahora tiene 3 elementos, por eso que al final los cuenta los 3. ¿Ya? Entonces, eso es interesante, ¿ya? Porque el string no se crea en la línea 28, se crea la referencia, pero si tú sigues enviando elementos a la lista, al final, cuando llames a la operación terminal, él encontrará los 3 elementos, como acabamos de ver, ¿ya? Él busca en el origen y se da cuenta que el origen ahorita tiene 3, por eso que el count te arroja 3, ¿ya? Ese es el truco que hay ahí. Ahora, si bien hemos aprendido que es bueno encadenar operaciones en un pipeline, en un string pipeline, imagínense que tenemos esto. Vamos a ponerlo acá. Y que recibimos en un método un optional integer. Y nos preguntan o nos dicen imprime el valor. Pero solo si hay 3 dígitos, si hay un número de 3 dígitos. ¿Ya? Entonces, si no supiéramos programación funcional, hubiéramos hecho el típico algoritmo así, ¿no? Si está presente el valor, dame el valor, convierto el string, dime si la longitud es 3, y si es así, imprímelo, ¿no? Ese sería un código clásico creado con if, ¿no? Y de forma secuencial, ¿no? Casi no funcional, ¿no? El estilo clásico con el que programamos. Pero miren cómo sería más funcional, que es lo que piden ahora, que sea más funcional, más programación funcional lo que aplica. Entonces tú dices, espérate,
Primero voy a convertir esos números a strings. Voy a aplicar un map. El map, recuerden que les dije que era para transformar un elemento en otro tipo, ¿no? Entonces, con la concatenación se convierten en strings. Entonces, pasando esa línea, todos son strings ahora. Imagínate que hubiera 1, 2 y 3, o 3, 4, 5, 27, ¿no? Varios números enteros, todos se convierten en string. Pero el filtro le dice, a mí me interesan todos aquellos cuya longitud sea 3. Llamas a len porque ya está seguro que lo que pasaron ahora son strings. Y en la siguiente, si es que estuviera presente, imprímelo, ¿no? El código es más simple y más expresivo, ¿ya? En una simple sentencia, nomás, ha salido todo, ¿no? Optional map, punto filter, expresen, punto y coma. En una sentencia, ¿ya? Entonces, hemos visto el estilo funcional y el estilo no funcional, que hemos venido programando por años, ¿ya? ¿Ok? Entonces, en caso que el optional hubiera estado vacío, tanto el map como el filter hubieran pasado sin hacer nada, si el optional estuviera vacío. Pero aquí el isPresent, si detecta que el optional es vacío, no llama al consumer, ¿ya? ¿Ok? Si pasaras un número muy pequeñito, que no tiene 3 dígitos, pasa el 4, se convierte en 4 string, pero como no pasa el filtro le retorna un optional vacío, ¿ya? Un optional vacío, o sea, así un cubito vacío, y el isPresent nuevamente, como ve que está vacío, no llama a este de acá, ¿ya? Entonces, miren, estamos viendo los casos en que no pasa nada, en que le pasan 1, pero si le pasan un 1, 2, 3, que justamente es un string que sí tiene 3 de longitud, ahí sí llama al println, ¿ya? Entonces, ahí va a funcionar. ¿Ok? Entonces, eh, vamos a revisar ahora. Déjenme un ratito ver esto de acá. Ya. ¿De qué viene este tema? Supongamos que deseamos obtener un optional integer que representa la longitud de los strings, del string contenido en otro optional, ¿no? Entonces, imagínate que tú tienes un optional que tiene un string, ¿ya? Pero tú deseas un optional de integer, o sea, la longitud, ¿no? Entonces, este optional, imaginemos que es un cubito y aquí hay un string, ABC. Ya, pero tú con el map le dices, conviértelo a 3, ¿no? Y este genera otro cubo donde aquí va a estar el número 3, ¿ya? Eso es fácil de hacer de esa manera, con el map. Pero imagínate que tienes un método que nos retorna optional integer, ¿ya? Imagínate que este de aquí, perdón, vamos a regresar, me pasé creo, acá. Este es. Imagínate que este de aquí te devuelve un optional, pero de integer, ¿ya? Si le aplicas map, ¿por qué no trabajaría? ¿Mm? Porque el map le añadiría otro optional, ¿ya? Como lo hizo en el ejemplo anterior, y se convertiría más bien el resultado aplicando map y esto de aquí en un optional de optional integer. Y tú no querías eso, tú querías esto, ¿no? Lo de adentro.
Entonces, eso te llama a algo. Si yo tengo optional de optional integer y yo solo quiero lo de adentro, ¿qué debo aplicar? ¿Map o flag map? Le marco. Exacto. ¿Se dan cuenta? Cuando tú quieres extraer lo que está adentro y no quedarte así con optional de optional integer, aplicas flag, ¿ya? Cuando tengan ese escenario donde hay algo que te devuelve un optional integer, pero el flag, el map le pone un optional de optional integer, no, yo quiero solo lo que está adentro, entonces flag map, ¿ya? Entonces te quedas con optional integer, ¿no? El flag map como que remueve la capa extra, ¿no? ¿Se han dado cuenta? La capa que no necesitas, ¿ok? Entonces, llamadas con Flag ayudan mucho para transformar un optional de un tipo o un optional de otro tipo, ¿ya? Vamos, otro tema. Se llama excepciones chequeadas e interfaces funcionales. Hemos visto que muchas de las interfaces funcionales no declaran excepciones chequeadas, ¿ya? Pero se vuelve un problema eso cuando trabajas con métodos que sí declaran excepciones chequeadas. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Miren esta clase. Un ratito, déjenme levantar, cortar el pedacito, hermano. Miren esta clase. ¿Ya? Un poquito más grande. Ahí está. Para centrarnos en ella, ¿no? La clase es Section Case Study, dice, y tiene un método crear list string que arroja IOSection. Acá tienes un arrojar IOSection, ¿no? Es una clase que tiene un método que arroja IOSection y es chequeada. Entonces, cuando tú lo quieres usar, así, ¿no? El Section Case Study crear, como esta es una lista, puedo llamar al string.count, ¿no? Y ya por usar esto, también declaras el método que arroja IOSection. O sea, hasta ahí todo bien. Estás cumpliendo con que el método decida informar que arroja IOSection porque el crear arroja IOSection, ¿no? Y como es chequeada, te obliga, el lenguaje te obliga. ¿Ya? ¿Ok? Pero ¿qué pasa con este escenario? ¿Por qué no compila? Vemos que dice, yo voy a llamar al create, ¿no? Como un lambda o método de referencia. Es para un supplier, ¿no? Un supplier, no recibe argumento, pero ya retorna algo, pero aquí no compila. ¿Mm? Y te dice todavía el mensaje de error, no se está manejando la IOSection. ¿Mm? ¿Ya? ¿Y cuál es el problema ahí? El problema es que el lambda, o sea, el método de referencia, no declara una excepción. Y la interfaz supplier no permite secciones chequeadas. ¿Ya? Entonces, miren, si quieren lo vamos a ver en el IDE, ¿ya? Para que se vea ese método malo, ¿no? Bueno, primero el normal, ¿ya? Entonces ahí aprovechamos la clase. Primero creamos la clase, ¿ya? El section case study, ¿ya? Private, static, list, string, create, arrojas, IOSection, ¿ya? Ok. Y tienes que arrojar, ¿no? Para que se vea el ejemplo. Ya. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Cuando tú lo quieres usar en un método, vimos que mientras definas así, y de la forma clásica, por ejemplo, el section case study crear,
¿ya? Y, perdón, está declarando, ¿no es cierto? Bueno, si tú quieres, puedes incluso crearlo como string y calcular count. Te vuelve un long, pero tú ahí no estás haciendo nada, ¿no? Simplemente estás invocando. El problema que estamos viendo es cuando se hace esto de acá, ¿no? A pesar que le declaras el US section. Y, pero tú crear lo quieres llamar como él te vuelve un lead string, ¿ya? Tú quieres aprovechar el supplier que conoces, el supplier, ay caramba, el supplier de una lista de string, porque ese método lo que hace es devolver una lista de string, ¿no es cierto? Entonces tú dices, ok, voy a llamar algo que devuelva una, un supplier de lista de string. Pero ¿qué pasa? Que a la hora que lo pongo me dice no compila. Y el error que vimos era ese, ¿no? Excepción no me dejaba llave de sexo y tú dices, pero ¿por qué? Si acá está, ¿no? Entonces, ¿cómo arreglamos el problema? ¿Cómo arreglamos el problema? Porque el supplier no me está dejando llamar a un método que arroja USExit, ¿no? Este de acá no me está dejando. ¿Sí? Entonces, hay unas formas de superar ese problema, ¿ya? La forma fea es así. Le vamos a poner la forma fea, ¿ya? ¿Qué es? Utilizas esto igual, ¿ya? ¿El supplier qué es? No tengo argumentos, pero tengo cuerpo, ¿ya? Y ahí aprovechas para llamar al exception crear, le dices, voy a retornar esto, pero como todavía está dando problema, le dices, ah, ya, pero ponlo pues, no me da la opción para el try, ¿eh? Ya. Y le dices, perdón, no es método de referencia, disculpen, es punto crear, porque estamos hablando de un método, ¿no? Y cache, ahí está. Ok, pero lo estás haciendo de manera que, a ver, falta el ugly falta el del ugly. Ya está. ¿Eh? O sea, tú mismo estás declarando ahí que vas a llamar a crear y lo vas a atrapar, ¿no? Porque no lo puedes llamar así como método de referencia, evite que te da problemas, ¿no? Error. Ahí te vamos a poner error. No me deja, el supplier no acepta un método que arroja en una sección chequeada. He tenido que hacer algo así para que lo acepte. Pero esa es una opción fea, es mucho código, ¿ya? Y eso es justamente lo que él busca es más bien que tú puedas usar programación funcional, o sea, código así. Entonces, en vez de querer cambiar esto, más bien lo que podrías hacer es, oye, ¿por qué no mejor cambiamos el método, ¿no? Este de aquí. Y en vez de que él arroje la excepción para poder usarlo después en el método de referencia, mejor que lo atrape, ¿no? Lo atrape, perdón, no. El método crear sigue. Pero vamos a crear otro, ¿no? Que lo llame a él y él haga esa atrapada. Ya. Vamos a decirle crear de forma segura. Entonces, aquí hacemos, perdón, lo mismo, cache y section. Pero el truco es que aquí ya vamos al crear, a este. Llamas a este, él lo atrapa, y en caso pasar algo, pues new runtime section. Ok, DSE. Pero este sí lo puedes llamar aquí, porque él ya no arroja section. Él sí atrapa la excepción, entonces aquí donde teníamos el problema, ya que no puedes llamarlo al crear directo, sí lo puedes llamar ahora al crear save. Y él ya no te da problemas.
¿eh? Entonces, ¿por qué hacemos este código o vemos este tema? Que las excepciones chequeadas y las interfaces funcionales no se llevan bien, ¿ya? Entonces, aquí has querido utilizar la interfaz funcional supplier, pero con el método crear arrojaba excepción y exception no te dejaba, ¿no? Has tenido que crear como un envolvente que lo llame a él y él ya se encarga de atraparlo. Y como no declara ni una excepción chequeada, sí lo puedes invocar directo para que lo reciba una interfaz funcional, ¿ya? Ese es, porque hacer un código así como este era medio feíto, ¿no? Entonces, mejor. La idea es que tú sigas usando tu código funcional, ¿no? Más funcional. Ok, de ahí viene lo que se llama split iterator. Split iterator, ¿ya? Ok, es una cosa eh, interesante también, ¿ya? Eh, Está relacionada a las colecciones también, porque un collection es la fuente o el origen de un split iterator, ¿ya? Y también cuando usamos strings, el split iterator también se puede aplicar de forma paralela o infinita, ¿ya? Entonces vamos a ver qué es el split iterator, ¿ya? Hay que saber cómo trabaja y sus métodos más comunes, ¿ya? Vamos a agrandar un poquito. Primero vamos a hablar, a ver que tiene unos métodos. Uno se llama try split, for each remaining y try advance, ¿no? El try split dice retorna un split iterator que contiene la mitad de la data ideal que es removida del actual split iterator, ¿ya? Este método puede ser llamado múltiples veces hasta que retorne null eventualmente, cuando no hay más data para dividir, ¿ya? Esto es como meter hacha, ¿no? Imagínate que tienes una data, le metes hacha, tienes la mitad, a la mitad de la mitad, a la mitad de la mitad, hasta que ya no hay nada null y ya no se puede dividir más. For each remaining, ya, procesa los elementos que quedan en el iterator. Y try advance dice proceso un simple elemento del split iterator que va quedando, ¿ya? Y retorna el elemento que fue procesado. Vamos a ver en el ejemplo para entenderlo mejor este try split, try advance y for each remaining, ¿no? Vamos a ponerle split iterator main. Ok. Vamos a ver de qué trata el tema y cómo se puede usar, ¿no? Ahí se entiende mejor. Entonces, tú creas una lista y vamos a aprovechar el mismo ejemplo que está en el PPT, pero acá lo vamos a ver paso a paso. Ya, tenemos varios aquí, ¿no? Miren. Ya. Ok. Miren. Lista de. Una más, ¿ya? Una más. Ok. Ya. Pero tú quieres crear un splitterator de strings, ¿no? Porque son strings. Y pones aquí, ¿no? Original, ¿ya? Original igual string splitterator, ¿ya? Pero después aplicas otro más y le vas a poner Emma y acá le pones original try to split, try split. Entonces, lo acabas de partir. Entonces tú le dices a Emma, ¿cuáles tienes tú? ¿Cuáles? Perdón, vamos a imprimir, ¿ya? Ya. ¿Cuáles tienes ahorita? ¿No?
Y del original, vamos a crear otro split iterator para José. Del original, otro try split. ¿Ya? Pero a José le hicimos try advance. Imprime también. ¿Ok? Entonces, primero veamos qué le sale a Emma. Dice, después de llamar al try split, ella va a imprimir disculpe, punto y coma acá. ¿No? Entonces, si le aplicó la mitad ideal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Más o menos la mitad saldría hasta acá. ¿Ya? Y eso es lo que acaba de imprimir, ¿no? Entonces, el método decía, los elementos, a ver, Rodito, déjeme ver, el cuadrito, ¿no? Va a procesar los elementos restantes en split iterator, ¿no? Y para José, ¿ya? Ah, perdón, y que lo que pasa es que ha salido junto, ¿no? Déjeme darle acá ya, para poder distinguirla. Ya, claro, claro, porque si no, ok. Entonces, cuando agarró la original, idealmente nos devolvió hasta acá, ¿no? Eso es lo que él ha devuelto, ¿no? En la primera llamada. Los tres primeros, ¿no? Pero después a la original le aplicas otra hacha y de lo que quedó, él te devuelve este de aquí, ¿no? Hasta ahí vemos que ha creado dos split iterators. El primero, que contiene los 7 elementos. El segundo es nuestro split, ya, de la original. Entonces los primeros se ponen para Emma, ya, y esos son los 3 que han salido impresos. Entonces nuestro original se quedó con estos de acá. O sea, realmente cuando aplicas el split, si se dan cuenta, es como que si lo sacaras, ¿no? Porque el original se vuelve a utilizar. Bueno, estamos hablando del split iterator, ¿no? Se está trabajando con él, ¿no? Cuando le aplicas el try split, él se trajo estos de acá, ¿no? Estos de aquí. Pero tú le vuelves a aplicar la original, que nació de que más o menos que va quedando este pedazo, y le vuelves a aplicar try split, entonces te vuelve solamente el de acá, el primero de los 4, porque ahí lo hemos visto, ¿no? No, bueno, le hemos aplicado el try split otra vez, ¿no? El try split otra vez. Pero va a poner los dos primeros. Claro, lo que pasa es que acá no hemos usado for each remaining, sino hemos usado try advance. Y el try advance solamente te pone un simple elemento. ¿Ya? Porque si hubiéramos puesto for each remaining, miren lo que hubiera pasado. De lo que quedaba, me hubiera devuelto dog y fish, ¿no? Claro. Pero yo no le he dicho que me diga el for remaining, le he dicho, dame quién está con try advance, dame el uno solo. Y me doble el dog, el que quedaba. ¿Ya? Ese. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Empezaste con 7 elementos. Sacaste 3. Eliminaste 3. Y luego eliminaste 2. ¿Ya? Sino que el try advance te devuelve el primero nomás. ¿Ok?
De esa manera funciona el split iterator. El original queda como que con una copia de esto, de manera que le vas metiendo hacha o try split, va extrayendo, ¿no? Entonces, con este método, sabes qué lograste sacar, y con este, quién de los que sacaste está puntero o está primero, ¿no? El try advance. Entonces, otro ejemplo un poquito más sacado de los pelos, original, back. Y imagínense que generan infinito. Pero le aplicas, porque al final a un string le puedes aplicar el split iterator. ¿Ya? Entonces tienes ahorita un split iterator original. ¿Ya? Y tú le dices, voy a aplicar la mitad. ¿Ok? La mitad y lo voy a poner en una variable. ¿Ok? Entonces, es un string infinito. El split iterator va a reconocer que es un string infinito. ¿Ok? Así que no te va a intentar dar la mitad. ¿Ya? Entonces, los new bugs que ven aquí podrían tener muchos elementos. Entonces, por eso existe el try advance. Porque yo le puedo decir a él, mira, dame el primero e imprímelo. ¿Ok? Entonces, él puede estar generando 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Así infinito. ¿Ya? Pero él siempre te va a estar dando el primero. Entonces, si ustedes se dan cuenta al correr, te devuelve el primero. Ah, bueno, le puso doc 1, ¿no? Me voy a hacer un cambio de línea acá también, para que no se cruce con el de acá. Ya. Entonces te vuelve el primero, ¿no? El 1. Porque le dijiste try advance. ¿Ya? Ahí no se te vaya a ocurrir poner process for each remaining, pues porque es un string infinito, ¿sí o no? Pero el try advance sí tiene sentido, ¿no? De la parte que metí hacha, me quedo con el primero, ¿no? Me quedo con el primero. ¿Ok? ¿Y qué pasa si lo llamo varias veces? ¿Ya? Él siempre va a intentar darte el siguiente y el siguiente, ¿no? Entonces, por suerte siempre te vuelve el que se va a procesar, ¿no? ¿Eh? Entonces aquí como que te vuelve el primero, después te volvió el siguiente, el tercero, ya porque la lista es infinita, pues. Pero sí se puede usar split iterator en un string infinito, ya, pero tiene sentido llamar al try advance. Si yo ahorita cambiara por for is remaining, olvídense, se me va a bloquear, ¿no? Porque no tiene cómo hacer eso. Ahora, para serles sinceros, habría que buscar un caso de uso o algo en donde este split iterator nos ayude, ¿no? O sea, nos sea beneficioso. ¿Ya? Pero existe. Y en el examen tienen que conocer cómo funciona. Try split, for each remaining y try advance. ¿Ya? Son los 3 métodos que tiene. Hay que practicarlo para que no haya ningún problema después. Ok. Y llegamos a la última parte de este tópico, que son los colectores. Miren, los colectores son los que te permiten obtener el resultado de una forma mucho más masticable, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un string de elementos, pero te gustaría coleccionarlo como un string con comas separadas. Entonces existe el collector joining, ¿ya? Coma
y espacio incluso, ¿eh? Entonces, todo esto que está aquí, como que lo va lions, coma, espacio, tigers, coma, espacio, bears, ¿eh? Entonces, sin necesidad de estar haciendo esos códigos, ¿se acuerdan que hacíamos for each? Y si es el primero, agrégale la coma, espacio, ¿no? Pero si es el último, ya no le agregues la coma y el espacio, ¿no? Entonces, ya no tienes que hacer ese tipo de código, ¿no? Porque como ves, tú tienes un coleccionamelo, pero con un joining, coma, espacio. ¿Ya? Entonces, son colectores básicos, ¿ya? Son colectores básicos. Acá en la tabla tienes varios, ¿ya? Porque también existen colectores ya que permiten hacer, por ejemplo, cálculos. Dame el promedio en double, entero y long. Acuérdense que en esos tres no hay chor, no hay float, no hay nada. Calcula el promedio para esos tres tipos primitivos, te devuelve un double, ¿ya? Counting, cuenta número de elementos. Filtering, aplica un filter antes de llamar al colector. Grouping by, grouping by, grouping by. Tienes tres grouping by, ¿no? Y dice, te crea un map agrupando, un map de agrupación, especificando una función con un optional map, ¿ya? Tipo supplier y optional colector. ¿Ok? Tienes el joining, crea un simple string con un delimitador, que es el que acabamos de ver ahorita. Más by, mínimo by, encuentra el mayor y menor elemento. Mapping, añade otro nivel de colector. Partitioning, crea un map grouping especificando predicado con optional colector. Tienes los dos, tienes el summarizing double, summarizing long, calcular promedio, mínimo y máximo. ¿Ya? Es como tener estadística, pero por tipo, ¿no? In summary estadística, double summary estadística, long summary estadística. También tienes summing double, summing in, summing long, la suma para los tres tipos primitivos. Tienes que es team, que es trabajar con el resultado de dos colectores para crear un nuevo tipo. Tu list, tu set, estos son muy usados para crear listas o set a partir del string. Tu collection con un supplier, ya creas una colección de un tipo específico. Tienes tu map, y tu map también tiene uno, dos, tres opciones para crear un map usando funciones para mapear los keys y hacer merge, ¿ya? Entonces, todas estas son colectores de agrupamiento y particionamiento. ¿Ok? Entonces, el joining ya lo conocen. El joining ya lo conocen. Miren este de acá. Tengo estos tres, pero me gustaría el promedio. ¿Pero el promedio de qué? Porque no puedo sacar un promedio de strings. El promedio de sus longitudes. Entonces, ahí le dices, yo sé que el average in me va a devolver el promedio de esos tres, ¿ya? Pero lo voy a coleccionar como double, ¿no? Porque el promedio es double. Entonces, si ustedes ven por aquí, en el cuadro, aquí está average in, pero en los tres casos devuelve un double, ¿ves? Y tiene sentido, pues, porque no puedes hacer un promedio con enteros, ¿no? Tiene que ser double. Entonces ahí, a pesar que aplicas el in, devuelves un double. ¿Ok? Miren este de acá. Tienes un string, pero quieres las palabras que empiecen con T. De esas pasará Tigers. Y después dices, me gustaría retornar o coleccionarlo, pero en una colección llamada TreeSet. Entonces el TreeSet, la única cosita que va a tener es ese Tigers. Ahora, ese collector to collection TreeSet new, de repente te parece muy verboso, ¿no? Pero hay formas mucho más simples para obtener lo mismo, ¿no? Ya vamos a ver que existe también un collectors to set, ¿ok? Collectors to set, pero
vamos avanzando porque la idea también es aprender a usar grouping by, partitioning by, to map, team, ¿no? Otros, colectores que están disponibles. Pero como ven, miren, entró como list string de strings y terminó como un tree set de string, ¿ya? Entonces, estos los tienen que aprender, miren. Por ejemplo, miren este de acá. Con map, ¿ah? Con map. Yo quiero un map de string y de integer. Que el string sea primero el key sea el string, pero el integer que sea la longitud de elementos. Entonces, al coleccionar le dices, quiero que hagas un map donde el key es el S, o sea, el mismo string, pero el coma, value, sea la longitud del string. Entonces, al devolverte, te va a volver un map de string integer, porque es la forma en que lo has programado, ¿no? Entonces, ahí les tienes que declarar dos funciones. Esta es la primera función y esta es la primera función, para saber cómo calcular el key y el valor. ¿Ya? Por ejemplo, este de la derecha no cumple su cometido. Déjeme borrar el iconito acá. Quieres hacer la reversa, más bien que acá sea la longitud y aquí sea el string. ¿Ya? Y tú dices, ah, fácil. Pongo la longitud y aquí el key. ¿No? Entonces, esto más bien te va a dar una excepción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente hay 5, 6 de longitud y acá hay otro de 5. Va a encontrar dos keys con 5 y eso está mal. O sea, en tiempo de ejecución, esto te va a dar un illegal state exception. ¿Ya? Porque no ha funcionado haciéndolo así. Tú le dices, la longitud de mi key y el otro es el valor. Pero cuando llegue a VIRS, ahí va a saltar la excepción, porque ya había un key de 5. ¿Ya? Entonces, como en este caso el colector no sabe qué hacer, arroja la excepción. ¿Ya? Ese es el problema. Miren este ejemplo. Ah, no, este no, el de acá. Siempre de la izquierda a derecha. Ahora tenemos otro ejemplo. Este de aquí tiene una lista de animales separados por coma y el requerimiento es que se genere un string con la lista de animales separados por coma. ¿Ya? Entonces, colecciones como map, nuevamente dice la longitud, pero ahora miren, tenemos 3 partes. 1, 2, 3. ¿No? El key sigue siendo la longitud, pero ahora, ¿no? Tú le dices, ese va a ser el key, ¿ya? Pero los valores que se van concatenando, y ese va a ser el value. Entonces el resultado va a ser, los que son de 5 se concatenan, separados unidos con coma, y bueno, y los que no, solamente hay uno nomás, pero si hubieran varios de 5, entonces ya no es como el otro, ¿no? El otro sí te iba a dar un illegal state exception, porque tú simplemente hacías string y k. Ahora no, le dices, no, yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que si encuentras repetidos con longitud 5, concaténalos con coma. ¿Ya? Pero eso te va a volver simplemente un hashman. ¿Ya? Un hashman. ¿Ok? Pero si tú quieres un tree map,
Entonces, aparte de estos 1, 2, 3, tendrías que indicar 1, 2, 3, 4, indicando el tipo que quieres. Y entonces ahí ya no te volvería un hashmap, te volvería un trimap, porque tú lo has decidido así, ¿no? Que sea un trimap. ¿Eh? Entonces, ese último te acepta, ese collector to map te acepta hasta 1, 2, 3, 4 argumentos, miren, para que puedas especificar el tipo, ¿no? El tipo. Ok. Y así vamos a terminar para que ya la clase del viernes sea repaso nada más. También tenemos, y esto se parece mucho al PLSQL, ¿no? ¿Se acuerdan que también tenemos group by, ¿no? Miren, acá, por ejemplo, tú quieres agrupar todo lo que son de 5 caracteres, todo lo que son de 6 caracteres, ¿ya? Entonces, ya no quieres como acá, ¿no? Que a la derecha haya un string, sino quieres que esté como una lista o set, ¿no? Entonces le dices, ya, ok, mejor agrupamos los de longitud y los que cumplen con esa longitud, mételos en un set, colecciónalos en un set. Entonces ahí estás creando un group by, ¿no? Los de 5 son estos, este es un set, y los que son de 6, este es un set de tigers, ¿no? No está tiger nada más. Pero si también te pones especial y dices, ya, quiero que me lo agrupes, pero ¿sabes qué? Quiero un trimap, no quiero solamente un hashmap. Entonces le pones 1, 2, 3, uno más. El trimap, que va a ser la colección resultante, pero igual le dices, el value es un set. Y ahora es un trimap. Eso lo logras con grouping by. Si quieres particionamiento, ya cambia la cosa, ¿no? Tú quieres, a ver, perdón, un ratito, todavía creo que aquí faltaba. Sí, aquí faltaba. Claro, porque, ¿qué es lo que pasa? Que acá estamos viendo el uso de, a ver, Rodito, déjeme que ya. Acá estamos viendo con tree map, ¿no es cierto? Y set. Pero ¿qué pasa si yo quiero con listas? O sea, que el map me vuelva un list. Entonces tú le dices grouping by string length, ya. Así es secas, por default va a usar un list, ya. Pero tú dices, no, yo quiero un tree map. Ah, ok, dile pues tree map y collector to list. Ah, ya. Entonces tree map con list, el value. Pero si quieres set, collector to set. Tree map, collector to set, ¿no? Entonces, cuando no le pones nada, por default es list, como acá. Ya, eso me faltó, me faltó. Ahora sí, voy a checar un poco si no. Ahí está. Entonces, vamos por el primer caso. Este es partition. Miren, tú quieres particionar, ¿no? Es diferente ya. Lions, Tiger, Bears, pero yo quiero particionar por la longitud que sea menor o igual que 5. O sea, tú no quieres todo, quieres un grupo, hermano. Pero en ese caso, unos cumplirán y unos no cumplirán. Entonces, así como lo dejas, te volverá dos grupos, ¿no? Aquellos que son falsos, o sea, que tienen más de 5 caracteres, y aquellos que son verdad, ¿ya? Pero si tú quieres devolverlo no como list, sino como set, le agregas un último, uno más, aparte del lambda, y le dices collector to set. Entonces te devuelve los grupos de falso y los grupos de true, pero como set, ¿ya? Ah, claro, acá me he puesto menor igual que 7, o sea, le agregaste un poquito, entonces prácticamente en falso no hay ninguno, y en true están acá, pero sin repetidos, ¿no? ¿Ven? Si no le pones set, va a ser list por defecto. Ya. Ahora, tú dices, no, no, yo quiero en la longitud, ya no quiero, o contarlos, ya no quiero que me vuelas así. Entonces yo quiero un long. Entonces cambias, pones la longitud, sigue siendo tu key, pero tu value ahora es el counting. O sea, cuenta cuántos son de 5, cuántos son de 6 caracteres. Y te volverá así. ¿Ya? Eso sería utilizando partitioning. Acá hay otro ejemplo, creo. Este es
A ver. Agrupando, particionando y mapeando. Ah, ya. Este ya es un poquito más elaborado, ya, porque también hay un collector mapping, ya, para poder añadir otro colector. O sea, tú ya estabas agrupando por key, pero ahora le agregas otro donde el primer carácter y el segundo dice, pero agrúpamelo por el menor, ¿no? El menor de ellos. Entonces, tú dices, yo quiero la primera letra del animal de cada longitud, ¿no? Entonces, sigue siendo el key 5 y 6, pero ahora del 5, de los 5, ¿cuáles son? Son Lions y Bear, ¿no? Ya. De ellos quiero que su letra sea la menor. La L o la B. No, la B. Entonces, por eso te sale 5, la B. Ahora, de 6, hay uno solo, así que solamente te sale la letra T. ¿Eh? Pero has agregado un segundo colector, ¿eh? Donde te ha dado la chance de que en el value puedas buscar por el primer carácter y escoger el menor de esos que cumplieron la condición, ¿no? De 5 caracteres. Grouping by más mapping. Y te devuelve un optional, ¿no? Te vuelve un optional de carácter. Esta es una forma un poquito más reducida porque está usando ya los import estáticos, ¿no? Grouping by, len, mapping, ¿eh? Pero el código es el mismo, ¿eh? Pero con import estático. Se vuelve más simple de leer, ¿no? Y bueno, y el último punto ya, para terminar, es el team, ¿no? Acá, por ejemplo, le dices, yo quiero retornar dos cosas, ¿no? Porque el tagging justamente se usa para retornar múltiples valores, ¿ya? Entonces, dado este récord, que tiene dos argumentos, separado por espacio y separado por coma, y tú tienes un list de strings, ¿ya? Y tú dices, quiero coleccionar, ¿ya? Pero quiero dos colectores. El tagging permite agrupar dos colectores. Uno devuelve los separados por espacio y devuelve separados por comas. Y ambos, agrégamelos en este separations result. De manera que cuando imprimes te va a salir las dos. El grupo separado por espacio y el grupo separado por coma. El tagging te permite retornar múltiples valores, utilizar colectores, varios colectores. Pero el resultado lo pones en separation, ¿no? En separation. Entonces, prácticamente hay 3 colectores en ese código, ¿no? 2 de ellos hacen joining ¿no? Y el tercero es el tagging, ¿no? 1, 2 y 3. 3 colectores, ¿no? Que has usado. Ok, entonces, ¿cómo terminamos la clase? Un minutito más para hacerles el resumen. Han usado optional, ¿ya? Han aprendido para qué es el optional, qué métodos tiene para verificar si existe o no existe, arrojar excepción si no existe o buscar un valor por defecto, etc. Han visto que los string pipelines que tienen 3 partes, el origen, ¿no? Las operaciones intermedias y las operaciones terminales. ¿Quién dispara todo? La operación terminal, ¿no? Puede haber un string con operación terminal nomás, sin operaciones intermedias, pero no al revés. Hemos visto también operaciones intermedias importantes y útiles como filter, map, flag map y sorted de ordenamiento. Hemos visto all match, count, for each, ¿no? Hemos visto los string primitivos, cómo ir de un string genérico a string primitivos y al revés, de string primitivo a string genérico. Y ahí hay métodos interesantes que hay que ver. Hemos visto también el sumario y estadísticas, ¿no? Hemos visto los colectores, hemos visto partitioning, grouping y mapping, ¿no? Entonces, todo eso es el tópico string, ¿ya? Repásenlo,
Repásenlo para nuestro repaso del día viernes, ¿ya? Puros ejemplos de string, para que quede claro cómo vienen esas preguntas, ¿ya? Así que los tips de ese tópico son optional, reconocer cuál operación causa que el pipeline se ejecute, ¿ya? Las operaciones intermedias, qué reducción se hace, ¿ya? Comparar string primitivos, ¿no? Y convertirlos a string genéricos o viceversa. Usar el pick, ya saben, el pick es como un debugger, ¿no? No se usa para hacer cambiar nada, ¿no? Hacer búsqueda en strings, find first, find any mash, all mash, non-mash, ordenamiento de string, ¿se acuerdan? Y repasen la última que hemos visto, grouping by y partitioning, ¿ya? Practíquenlos, ya para que puedan ustedes entenderlo mejor. Yo les voy a mandar igual, tengo un proyectito de puros ejercicios de uso de string, de estas operaciones intermedias, para que ustedes le puedan sacar mejor provecho, ¿ya? Cosa que para el viernes vienen más preparados, pero eso es. Llegamos a concluir el 10º tópico, quiere decir que nos quedan solamente 5. Así que nos vemos el día viernes para practicar nuevamente el uso de strings, ¿ya? Si ustedes dominan strings, ¿ya? Su código es más bonito, es más funcional, genera un impacto en su empleador, en el revisor de su código, porque se dan cuenta, es menos líneas de código, ¿no? Menos bucle, menos if, ¿no? Todo lo puedes hacer de esa manera cuando trabajas con colecciones, ¿no? De frente, punto string, y te pones a operar con operaciones intermedias y terminantes, ¿ya? Terminamos el viernes este tópico y ya el lunes empezamos con secciones y localización, ¿ya? Un abrazo, chicos, cuídense mucho, nos vemos el viernes, ¿ya? Hasta luego, bye bye, cuídense. Chao, chicos, nos vemos. Quiero que se... Ah, ya. Yo decía, qué raro, se ha quedado colgado, decía. Ya, bye, chicos, nos vemos, gracias, gracias. Hasta la próxima.